¿Has sentido que ganas bien y aún así sientes que no te alcanza? Quizás tienes un trabajo prestigioso y aún así vives de cheque a cheque y sientes que lo haces todo bien. A fin de cuentas, pagas tus cuentas y te sacas del aire trabajando. Aunque no lo creas, esto es bastante común. Y por eso, en el episodio de hoy, hablaremos de por qué sientes que no te alcanza el dinero a pesar de que tengas altos ingresos. Hola a todos, soy Majo Azum, su coach financiera. También soy educadora y mentora de finanzas personales. Soy CEO y fundadora de Simplemente Dinero y soy su host de este podcast Libertad Financiera, en el que hablamos de temas del dinero de manera simple y fácil de entender, pero sobre todo hablamos de temas que a veces son tabú y nos cuesta hablarlos, mencionarlos. Entonces aquí es un espacio seguro para hablar de estos temas. Y este tema que estoy hablando hoy es un tema que muchas veces causa vergüenza. He tenido conversaciones con algunas personas que me confiesan y me dicen como que, wow, Majo, he ganado más que nunca en mi vida. Jamás me imaginé que iba a ganar esta cantidad. Sin embargo, sin importar cuánto gane, siento que no me alcanza el dinero. Y esto puede provocar muchos sentimientos de culpa de ganar tanto dinero y no poder sostenerlo en cierto sentido, no poder mantenerlo. Y genera sentimientos de ansiedad también. Genera una relación negativa de escasez con dinero, porque a pesar de que sabes crearlo, sabes generarlo, no sabes mantenerlo ni hacerlo crecer. Entonces, es un tema que de igual manera es tabú. Es algo que sucede. Creo que mucha gente cuando piensa en problemas financieros o como que en, en desafíos financieros, se imagina el caso de una persona que quizás no tiene tantos ingresos y le está costando mantenerse. Pero existen también personas que tienen altos ingresos o quizás heredaron cierta cantidad de dinero, les dieron un ascenso o se mudaron de país y ahorita están generando más dinero que nunca en su vida. Y aún así les está costando ahorrarlo, les está costando invertirlo, les está costando pagar sus cuentas. Y aunque no lo creas, es bastante común. Es algo que le pasa a mucha gente y vamos a ver exactamente por qué. En este episodio me quería dedicar a ver justamente, por un lado, em, por qué sucede esto y también, por otro lado, te quiero dar algunas herramientas prácticas que te van a permitir hacer unos cambios pequeños. La idea aquí siempre es poder aportar valor y poder ayudarlas con estos temas específicos. Así que primero hablemos de por qué nos cuesta mantenernos a pesar de tener un ingreso alto. Y esto se debe a dos motivos. Por un lado, es la parte, digamos, estratégica, más práctica del manejo del dinero en el día a día. Y por otro lado está la parte emocional. Si tú has sido parte de la comunidad de Simplemente Dinero por bastante tiempo, te has dado cuenta que esos son dos temas recurrentes que van de la mano. Siempre está la parte emocional y la parte estratégica, la parte más práctica, y ambas son necesarias para el manejo exitoso del dinero. Que cuando se trata de una situación en la que una persona empieza a ganar más dinero o quizás ya tiene un ingreso alto, primero hablemos de la parte emocional. Muchas veces las personas no se dan cuenta de que están usando el dinero y bueno, el dinero provoca ansiedad en general. No sé si es tu primer episodio en este podcast de Libertad Financiera, pero tengo algunos otros que realmente indagan en el por qué nos da tanta ansiedad manejar el dinero. También les dejo un montón de tips para poder hablar del tema, para superar los miedos de revisar nuestras cuentas. Pero lo importante es que a mucha gente le provoca ansiedad el dinero. Así estés generando bastante dinero, así tengas un ingreso alto. Entonces, es importante crear conciencia de eso. Es importante que nos demos cuenta acerca de cómo nos sentimos hacia el dinero, porque el simple hecho de generar bastante dinero, bastante entre comillas, que ojo, eso es es un término muy relativo, digamos, lo que es bastante en un país como digamos México, un sueldo alto en México es muy relativo porque es diferente a digamos un sueldo alto en Nueva York. Entonces, es importante crear conciencia de eso. Todo en los números es súper relativo. Pero entonces, volviendo a la parte, digamos, emocional, creo que muchas veces no nos damos cuenta de que usamos el dinero en piloto automático. A veces tenemos hábitos. Entonces, digamos que tú tienes ingresos altos
y estás justamente usándolo y vas a hacer shopping y vas a eventos y vas a conciertos, dices como que, bueno, yo sí me puedo pagar estas cosas. Entonces, por un lado, posiblemente tengas los ingresos altos y por otro lado, quizás justifiques estos egresos, estos gastos y digas como que, ok, me merezco esto, tengo el poder de hacerlo, entonces lo voy a usar. Y ojo, la idea aquí no es generar culpa para nada. De hecho, a mí me parece, yo soy desde la perspectiva de que la manera en la que cada persona maneja su dinero es muy personalizada. Digamos, ir a un concierto es algo que tú valoras un montón. Posiblemente a otra persona no le encante esa idea y prefiera ir a restaurantes o prefiera comprarse algo físico, sea no sé, un dispositivo, un iPhone, sea lo que sea. En todo caso, muchas veces cuando estamos ganando más dinero, lo que sucede es que terminamos usando más del dinero, no nos damos cuenta y a fin de cuentas lo que ganamos no es lo mismo que lo que nos queda a fin de mes. A veces, y esto pasa bastante cuando las personas están emprendiendo, dicen como que, facturé X cantidad este mes y es como que, wow, te fue súper bien, pero posiblemente usaste más de ese dinero y lo que te quedó a fin de mes fue menos. Entonces, justificamos estos gastos a veces simplemente por el hecho de saber que hay más dinero. Ahora, otra cosa importantísima es que existe un fenómeno llamado la inflación de estilo de vida. En inglés se conoce como lifestyle inflation, que eso es básicamente lo que les acabo de explicar. O sea, es que tú digamos que tú tenías un sueldo el año pasado y te mantenías con ese sueldo en el día a día y luego te dieron un ascenso, quizás te subieron el sueldo por 30% y sigues de la misma situación, que como que vives de cheque a cheque y no logras ahorrar. Y dices como que, ¿qué pasó? Que, o sea, estoy ganando 30% más. ¿Qué está sucediendo? Y resulta que es bastante común que justamente con lo que sube el sueldo, también subimos nuestro estilo de vida. Entonces, a fin de cuentas, lo que nos queda a final del mes, lo que nos queda es eso que va a hacer una diferencia. ¿Qué cantidad podemos ahorrar? ¿Qué cantidad podemos invertir? ¿Qué cantidad podemos usar para reponer cualquier deuda? No tanto el dinero que generamos. Ahora, ojo, es muy importante, eso sí, ganar más dinero en lo posible. Y de hecho, con muchos alumnos yo muchas veces hablo acerca de qué alternativas tenemos para, aparte de nuestros ingresos constantes de nuestra fuente principal, sea un trabajo a tiempo completo, sea lo que sea, un emprendimiento, freelancing, etcétera. ¿Cómo podemos buscar más fuentes de ingreso y cuál es la que más te conviene a ti en particular? En todo caso, el ingreso es muy importante, realmente es como que el oxígeno, en cierto sentido, de el oxígeno financiero, es algo que tú necesitas y a la misma vez el poder gestionar este dinero, gestionar estos ingresos para que no sea algo que se desvanece al 100% es muy importante. Y nuevamente, eso a veces es por falta de estrategia, por falta de organización, por falta de conocimiento. Desafortunadamente, eso es algo que no nos enseñan en la universidad, nos enseñan en el colegio y muchas veces nuestros papás no saben cómo hacerlo tampoco o no saben explicarlo también, entonces por eso no aprendemos. En todo caso, volviendo a la parte, digamos, opcional de estos motivos de por qué vivimos de cheque a cheque si estamos generando más ingresos o por qué nos cuesta tanto manejar el dinero, sentimos que no nos alcanza, desde la perspectiva, digamos, más emocional. Posiblemente también exista la presión social. Hoy en día con las redes sociales vemos un montón de eventos que hay y vemos como compañeros nuestros con los que crecimos quizás están yéndose de viaje o quizás están comprando una casa o se están casando, teniendo hijos, no sé, comprándose artículo de ropa o sea celular o lo que sea. Y entonces las redes sociales son muy buenas porque nos conectan a otras personas, nos podemos mantener actualizados y a la misma vez las redes sociales provocan esta comparación. Muchas veces cuando pasamos demasiado tiempo en redes sociales nos empezamos a comparar y nos sentimos mal. Decimos como que, wow, fulanita se fue de viaje, fulanito se compró una casa, fulanito se fue a tal concierto. Por ejemplo, hay un montón de conciertos que están sucediendo y dices como que fulanita vive en tal ciudad y fue al concierto, wow, me muero de ganas de ir, yo también quiero hacer eso y me voy al concierto. Es un ejemplo, por ejemplo. Pero nos comparamos un montón y terminamos sintiéndonos mal de nosotros mismos y usamos este dinero. Definitivamente cuando tú ganas más, tienes más a disposición, entonces decides tomar la decisión de optar por
usar tu dinero más, y a veces el motivo no es tanto porque tú lo quieres necesariamente, pero es más por esa presión social y porque tú también quieres sentirte bien de esta manera, tú también quieres participar en estos eventos, tú también quieres comprarte esta ropa, estar a la moda, tú también quieres, sabes, sentirte bien en ese sentido. Entonces, muchas veces caemos víctima de esta comparación y de esta presión social, que es importante ser consciente de esos cuando estamos usando nuestro dinero para saber como que, ok, realmente estoy usando este dinero, como que este gasto, entre comillas, que a mí no me gusta esa palabra porque tiene la connotación de desperdicio. Estoy usando el dinero, ¿por qué estoy usando mi dinero? En, digamos, el ejemplo del concierto. Realmente me gusta este artista, es algo que yo he querido hacer por un buen rato, es algo que, digamos, es algo impulsivo, que justo hubo una promoción para el concierto, para un viaje que querías hacer, es algo que vas varios días o varias semanas que quieres comprarlo, o realmente viene de la escasez, de que no quieres quedarte con el FOMO, fear of missing out, que no quieres tú quedarte por fuera. Entonces, importantísimo crear esa conciencia eh, emocional de, ok, ¿por qué estoy usando mi dinero? Entonces, es muy importante esto cuando estamos, sobre todo cuando estamos generando más ingresos, porque cuando no tenemos tanto dinero, cuando sentimos que no tenemos tanto dinero a disposición, como que lo cuidamos más o nos volvemos más protectores del dinero, pero cuando ya estamos generando más dinero, es más fácil que se vaya en cierto sentido. Ahora veamos la parte más estratégica y práctica de por qué, a pesar de ganar más dinero, sentimos que no nos alcanza. Primero quisiera empezar por algo que está sucediendo, un fenómeno económico, bueno, varios fenómenos económicos que están ocurriendo ahora. Bueno, estoy grabando este episodio en agosto del 2025, así que posiblemente cuando tú lo escuches las circunstancias hayan cambiado, pero estamos en una situación en la que en términos económicos hemos tenido bastante inflación en los últimos años. Entonces, si tú te fijas, y bueno, yo estoy basada en Estados Unidos, si tú estás en Estados Unidos también te darás cuenta de que las cosas están mucho más caras hoy en día que hace unos 5 años, pre-COVID. Y es realmente increíble. A veces como que vamos al supermercado y decimos como que, wow, las cosas están más caras. Y sí, ha ocurrido en ciertas ocasiones que como que vamos y de la nada el precio de los huevos está súper, súper caro porque quizás hubo como que un bird flu, o sea, como que de los pájaros que tuvieron como que influenza. Perdón, no pájaros, las gallinas tuvieron influenza. Pero eso ha ocurrido 2 veces en los últimos años. Em, pero aparte de eso, el COVID fue un momento en el que no, o sea, en ese entonces la gente no estaba usando tanto su dinero. Entonces aquí me voy a poner un poquito más técnica. Y ojo, si tú no has estudiado economía o finanzas, no te preocupes. A mí me gusta explicar las cosas de manera simple y fácil de entender, al estilo de simplemente dinero. Pero la idea aquí es que básicamente durante el COVID la gente no estaba usando su dinero tanto. ¿Por qué? Porque todos nos teníamos que quedar en la casa encerrados. Entonces, al no utilizar nuestro dinero, la gente, muchos comerciantes no recibían dinero y no podían pagar a sus empleados. Y eso hizo que hayan muchos despidos. Entonces, esto causó una recesión. Una recesión es cuando la economía, cuando el movimiento, estas transacciones financieras que estamos pagando, que estamos, digamos, yo usando el dinero y luego este dinero se transfiere de una persona a otra, esta circulación de la economía que normalmente va a un ritmo, luego se vuelve más lento. No digo que pare, solo que es mucho más lento y que ese ritmo de la tasa de circulación en cierto sentido, o sea, qué tan rápido está circulando ese dinero, disminuye la velocidad. Y cuando disminuye por un periodo de aproximadamente 6 meses o más, eso significa que hay recesión. Entonces, en ese entonces, en el COVID, hubo un montón de medidas que hicieron los gobiernos para ayudar a las personas, para poder ayudar a los negocios, sin irme a las partes súper técnicas de cómo es que lo hicieron. En cierto sentido, y aquí estoy hablando de Estados Unidos específicamente, como que inyectaron dinero en la economía para ayudar a que circule más. Ahora, nuevamente no me voy a meter en la parte demasiado técnica, pero en economía muchas veces lo que sucede es que los impactos, las consecuencias de algunas políticas, en este caso monetarias, se demoran en implementarse o en tomar efecto. Entonces, en el caso del COVID, al comienzo quizás no había tanta inflación, pero años después sí hubo bastante. Entonces, eso fue, digamos, un fenómeno que como que hizo que
que definitivamente desencadenó la inflación que hemos tenido en los últimos años. Ahora, eh, probablemente si estás escuchando esto y dices como que, ok, ¿esto qué tiene que ver con el episodio? Pues resulta que, volviendo a tus finanzas, a pesar de que estés ganando más dinero, la cantidad de cosas que puede comprar ese dinero ha disminuido en los últimos años. Y esa es otra definición de la inflación. La inflación es justamente cuando los precios en general de la economía suben. Y nuevamente, en el caso del COVID, yo les estaba hablando del COVID del 2020, que es lo que sucedió en los siguientes meses, se inyectaron, o sea, se inyectó dinero en la economía artificialmente, no es dinero que existía anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay más billetes en la economía, cuando hay más dinero, no es que hay más productos, entonces cada billete puede comprar menos cosas. Una manera de explicar, digamos, este concepto de la inflación es como hay más billetes y digamos que estamos comprando manzanas. A mí me encanta pensar en el ejemplo de las manzanas. Si digamos hay 10 manzanas en una economía y al comienzo habían 10 billetes, entonces cada billete te compraba una manzana. Pero si es que se inyectan 10 billetes más y, o sea, de la nada hay 20 billetes y siguen habiendo 10 manzanas, entonces no es como que tú puedes simplemente crear más manzanas. Entonces, para poder intercambiarlas, son 2 billetes por una manzana. Entonces, el precio de la manzana subió artificialmente, pero subió. Eso es la inflación, básicamente. Que eso también significa que cada billete puede comprar menos. Finalmente, un billete compraba una manzana. Ahora un billete solo compra media manzana. Entonces, en el caso en el que tú tienes tu sueldo y estás trabajando en el día a día, si tú, digamos, antes ganabas $100,000, este es un ejemplo, al año, la cantidad de cosas que tú podías comprar con esos $100,000 es completamente diferente a la cantidad que $100,000 te pueden comprar hoy en día. Entonces, es importantísimo tener eso en mente, que hay cosas que han salido fuera de tu control. Yo sé que hablé originalmente en este episodio de la parte, digamos, más psicológica, pero también hay cosas que económicamente hablando están sucediendo que están fuera de tu control y que a fin de cuentas tú pierdes el poder adquisitivo. O sea, la misma cantidad de dinero no te alcanza para tanto. Y bueno, si estás ganando más, o sea, esto le afecta a todo el mundo, no necesariamente a las personas que están ganando más, pero posiblemente tú en el 2020 decías, y como que, estoy ganando $100,000 y me imagino que, y estos son números hipotéticos, al ganar $110,000 o $120,000, voy a poder, son $20,000 más, voy a poder cambiar mi estilo de vida un poco más, voy a poder gastar más cosas, etcétera. Pero luego llega el 2025 y esos $120,000 no te permitan comprar tantas cosas como anteriormente. Y ojo, aquí estoy usando números que, nuevamente, todos siempre he hablado de cómo los números son relativos. Aquí les estoy hablando desde la perspectiva, digamos, de salarios en Estados Unidos. Si estás en Latinoamérica, estos números quizás te parezcan súper altos, pero todo es relativo. O sea, ya depende de cada economía. Pero el punto es el mismo, que la inflación hace que justamente tu dinero no pueda comprar tantas cosas. Entonces, parte de esto no es tanto como que, uy, que estoy haciendo mal, sino en realidad hay bastante inflación. Ahora, otro fenómeno económico que sucede es que muchas veces para bajar la inflación, los bancos centrales aumentan las tasas de interés. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando aumentan las tasas de interés? Resulta que las tasas de interés, si es una tasa de interés es el costo de pedir dinero prestado. Entonces, si digamos tú quieres pedir un préstamo, va a ser más caro pedirlo porque te cobran una tasa de interés más alta, un porcentaje más alto. Entonces, la gente no va a comprar tantas cosas porque es más caro pedir dinero prestado. Por ende, eso hace que baje la demanda, digamos que volvemos a pensar en el escenario de las manzanas. Quizás existan esos 10 billetes en la economía, perdón, los 20 minutos perdón, 20 billetes en la economía y seguimos con las 10 manzanas, pero en realidad eh, la gente no quiere comprarlas tanto, entonces quizás vuelva a bajar el precio. Así es como funciona, digamos, las tasas de interés. Dices como que, bueno, ya la gente no quiere las manzanas, la gente está dispuesta, en vez de venderlas por 2 billetes, los vende por uno. Entonces así es como las tasas de interés. Bueno, en este ejemplo no usamos tanto las tasas de interés, pero digamos que anteriormente, o sea, un tercer caso, que había las 10 manzanas y que habían 10 billetes, pero tú puedes pedir un préstamo para obtener un billete extra
y puedes comprar esas manzanas al obtener un préstamo, pero si es que es muy caro obtener ese préstamo y para comprar la manzana que originalmente costaba 2 billetes, entonces dice como que no estoy dispuesta a pedir un préstamo para comprar esta manzana, entonces ahí se bajan los precios y dice como que, ok, bueno, ahora sí voy a comprar la manzana. En todo caso, este episodio terminó siendo bastante de educación financiera, sobre todo con conceptos económicos, pero es muy importante entender esto porque a veces como que nos culpamos mucho y decimos como que, uff, ¿cómo es posible? Estoy ganando más y no estoy pudiendo pagar mis cuentas, o digamos, tengo estos préstamos y como que están tan caros y como que no me alcanza. Sí, las tasas de interés han subido al menos al momento de y se han mantenido altas al momento de grabar este episodio. Entonces eso también te podría estar afectando, porque si tú tienes deudas, sobre todo esas que no son fijas, sino que son variables basadas en las tasas de interés del mercado, probablemente esas deudas también las cuotas sean más altas, las que tú tienes que pagar. Entonces existen cosas que están, digamos, fuera de tu alcance o, digamos, eventos macroeconómicos que tú no puedes controlar, que a pesar de estar ganando más dinero, te están afectando. Entonces, ese poder adquisitivo, primero se baja con la inflación y segundo, si digamos en el caso de que tienes deudas y que son con tasas de interés variables basadas en el mercado, pues entonces posiblemente tus gastos aumenten porque estás pagando más en tasas de interés. Entonces, eso es importante tenerlo en mente, esa parte, digamos, económica, que eso también puede explicar el por qué, que no es que estás loca, no es que como que dices como que, ¿qué está pasando? Estoy ganando más dinero y aún así me cuesta. Pues sí, el costo de vida ha subido en los últimos años. Ahora sí, hablemos de la parte, digamos, estratégica y práctica. Posiblemente estés cometiendo errores que no te permiten ahorrar o invertir a pesar de que estés generando un ingreso más alto. Así que veamos ahora un poco de este tema. ¿Cómo podemos asegurarnos de ahorrar cuando estamos ganando más dinero y de manejar nuestro dinero bien para que se nos haga más fácil mantener el dinero que estamos generando? O sea, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos de ahorrar y cuando ganamos más dinero que no nos afecte esta inflación de estilo de vida? Lo importante aquí es que debemos organizarnos. Y nuevamente, yo sé que anteriormente mencioné que no nos enseñaron estas cosas en la universidad, no nos enseñaron esto en el colegio, nuestros papás posiblemente no nos enseñaron esto, pero es importantísimo organizarnos, poder realmente ver nuestras cuentas y decir como que, ok, esa es la cantidad de dinero que estoy generando y esa es la cantidad de dinero que estoy gastando entre comillas, que estoy usando al mes, digamos, y yo prefiero ese término, y esa es la cantidad que me queda. Ahora, muchas personas intentan hacer presupuestos, pero cometen errores al hacerlos. Por ejemplo, el primer error que yo cometí, este error cuando yo estaba creando un presupuesto por primera vez, es que creamos el presupuesto con lo que pensamos que vamos a gastar, pero no es lo que en realidad estamos gastando. Entonces decimos como que, ok, gano esto es lo que me entra en la cuenta de banco cada 2 semanas, bueno, el mes es de esta cantidad, sé que tengo esta cantidad de dinero. Entonces tenemos el presupuesto, ingresos menos gastos es el balance, o sea, la cantidad que te queda a fin de mes. Entonces, por un lado, decimos como que, bueno, creo que voy a gastar esta cantidad. Es como que, voy a gastar X cantidad en compras. O eso es lo que me cuesta el alquiler del apartamento donde vivo. O esto es lo que me cuesta, no sé, medicina, sea lo que sea, del transporte, etcétera. Eso es más o menos lo que yo gasto al mes. Pero existe un montón de gastos que nos olvidamos al momento de generar nuestro presupuesto. Y gastos que no tenemos en cuenta. Uno súper común es como que, digamos, muchas veces los fines de semana nos invitan a la casa de amigos o de familia, sea un almuerzo, una cena. Y en nuestra cultura latina muchas veces es costumbre llevar algo, un vinito, unos chocolate, postre, una ensalada, para contribuir con la cena y agradecer. Entonces, a veces nos olvidamos de incluir eso en nuestro presupuesto, por ejemplo. Entonces, es simplemente un ejemplo de como que digamos un gasto que se nos olvida incluir como parte de nuestro presupuesto. Y no digo que sea malo, simplemente que al momento de hacer el presupuesto a veces no nos damos cuenta de cosas en las que estamos gastando que a fin de cuentas sí lo estamos haciendo. Entonces, mi recomendación que yo siempre le digo a todos mis alumnos es que no empieces el presupuesto de lo que
crees que vas a generar, sino que más bien analices tus transacciones financieras anteriores de los últimos 3 meses como mínimo. Yo realmente recomiendo hacerlo del último año porque la cantidad de dinero que gastamos, digamos, entre comillas, gastar, que estamos usando, cambia a lo largo del año. Pero como mínimo los últimos 3 meses, y yo sé que es un ejercicio que provoca un montón de ansiedad, y yo sé que es un ejercicio que es súper incómodo y que es feo y aparte tedioso. Esto de como que ver como que, okey, ¿en qué he usado mi dinero? Es algo como que súper técnico, es como que, entiendo si no lo quieres hacer, pero lo recomiendo, ¿por qué? Porque los seres humanos somos personas de hábitos. Entonces, es muy improbable que cambiemos los hábitos, o sea, somos personas que nos comportamos de la misma manera una y otra vez. Entonces, al menos de que seamos muy intencionales de cambiar nuestro comportamiento, es improbable que eh, de la nada nuestros hábitos cambien. Y eso se aplica también a nuestros hábitos financieros, a nuestros patrones financieros, en qué estamos usando nuestro dinero. Así que mi recomendación nuevamente es que revises estas transacciones financieras y que te des cuenta en qué en realidad estoy usando mi dinero. Así no te guste lo que ves, pero al menos sabes cuál es tu punto de partida, o sea, sabes en qué estás usando el dinero. Y ahí sí puedes crear un presupuesto que es más realista y puedes hacer los cambios que tú quieres ya desde la conciencia y decir como que, ok, sé que he estado usando mi dinero, aquí nuevamente un ejemplo, he estado usando mi dinero bastante en maquillaje, me estoy inventando. Entonces como que sé que, o en productos de belleza, estoy inventando aquí. Y entonces digo como que, bueno, em, ahora cada vez que vea un producto de belleza, una promoción, que me llegan de email o lo que sea, que vaya al centro comercial y vea estas cremas o que vea tendencias en TikTok o en Instagram que me salen de como que el skincare, digo como que, ok, ¿qué tanto son compras compulsivas? O sea, sé que quiero disminuir esto, pero entonces te enfocas en lo que quieres cambiar. No sé si me estás entendiendo, pero la idea aquí es que tú identifiques ciertos cambios que quieres hacer en tu presupuesto y que te enfoques en eso, más allá de como que cambiar todo y decir como que tengo que dejar de gastar al 100%, eso te va a abrumar. Si te enfocas en las cosas que van a hacer un cambio más grande en tu presupuesto, entonces puedes empezar por ahí. Y luego eventualmente puedes hacer más cambios, pero siempre empezar por poco ayuda. Otra cosa que ayuda muchísimo, aparte de organizarte, de hacer tu presupuesto, que yo sí recomiendo al 100% el presupuesto porque es una herramienta que te ayuda a visualizar. No es algo que, o sea, hay gente que lo odia, pero para mí es simplemente una herramienta para conocerte, para visualizar las entradas y las salidas del dinero, que eso a propósito en finanzas se llama el flujo de caja. En todo caso, muchísimo, aparte de usar el presupuesto, aparte de usar las transacciones, o sea, de utilizar las transacciones financieras reales como base para crear el presupuesto y empezar poco a poco, esos son los pasos que les he dado, que lo hagas por un periodo de tiempo, o sea, que no solamente hagas el presupuesto, sino que lo revises y que compares como que, okey, digamos que hice mi presupuesto para el siguiente mes, luego pasa el mes, comparas las transacciones actuales que realmente tuviste con las del presupuesto que creaste basado en tus transacciones anteriores y miras las diferencias. Y eso lo haces por bastante tiempo. O sea, lo haces un mes, otro mes, y ahí te puedes realmente conocer, puedes conocerte bien. Y también podrías hasta, si quieres ser más creativa, comparar tus transacciones actuales, ahora que tienes un ingreso más alto, con tus transacciones cuando quizás no tenías un ingreso tan alto y te vas a dar cuenta de que posiblemente si tengas esa inflación de estilo de vida, o sea, lo que estamos hablando originalmente, que mientras más uno gana, más uno gasta, que le pasa a muchísimas personas. Así que no estás sola si eso te está sucediendo. Un último truco que te doy, bueno, dos trucos que creo que son muy, muy buenos, es el concepto de págate a ti mismo primero. En inglés se llama pay yourself first. Es súper, súper importante. De hecho, cuando estés creando el presupuesto, lo primero que deberías agregar ahí es ahorro o inversión. Primero ahorro si tú no tienes un fondo de emergencia. El fondo de emergencia es una cantidad que ahorras que idealmente es de equivalente a 3 a 6 meses de tus gastos esenciales. Y eso sirve para emergencias, o sea, gastos que son urgentes, que son esenciales y son imprevistos, más que nada imprevistos. Entonces, si tú ya tienes ese fondo de emergencia, puedes empezar a invertir constantemente, pero asegúrate de agregar eso a tu presupuesto y que sea la primera línea, o sea, lo primero que vas a priorizar. Entonces, ahí tú te estás asegurando de que estás ahorrando
y de que sí te va a alcanzar porque vas a tener estos ahorros. Entonces, por un lado es esto, de pagarte a ti mismo primero, y por otro lado, también automatizarlo. Si tú puedes automatizar esto, digamos que te pagan cada quincena. Entonces, cada vez que te pagan, o digamos el día después, tú transfieres la cantidad que tú pusiste en el presupuesto, que tú podrías transferir a otra cuenta y lo configuras una vez y te olvidas. Y ahí estás ahorrando constantemente. Entonces, de esa manera puedes hacer cambios en tu flujo de caja, o sea, en la cantidad de dinero que entra y que sale, porque en cierto sentido te estás obligando a ti misma a mantener ese dinero, a sostenerlo y en el caso de las inversiones, a crecerlo. Así que esos son algunos consejos prácticos que te dejo acerca de cómo manejar el dinero y cómo asegurarte de que este dinero tú estás ganando, que son ingresos altos, puedas mantenerlo y puedas asegurarte de como que controlar bien este flujo de caja, estas entradas de dinero y las salidas, que muchas veces nos cuesta porque nuevamente nadie nos enseña. Así que para concluir con este episodio, no estás sola si eres una persona que está generando más dinero de lo que jamás ha hecho en su vida y aún así siente que no le alcanza o siente que se desvanece y si sientes culpa, no te sientas culpable, en realidad no sirve de nada la culpa, y más bien toma este episodio como una señal para hacer un cambio en tu vida. Eso demuestra amor propio y empieza a hacer cambios poco a poco. Utiliza este episodio como el primer punto. Aplica los consejos, escríbeme si los aplicaste y si te sirvieron. Y luego, eventualmente, puedes educarte más, leer un libro, tomar un curso de finanzas personales y poco a poco ir mejorando. Pero definitivamente no te sientas culpable, más bien celebra el hecho de que estás generando un buen ingreso, de que te has muy probablemente sacado el aire y has llegado a generar bastante dinero y que tienes estas oportunidades y eso es increíble, la capacidad de generar un ingreso alto. Ahora simplemente es cuestión de organizarte para poder mantener. Entonces, recuerda que hay razones emocionales por las cuales podría estar usando más dinero del que te gustaría. Y también hay eventos que están fuera de tu control, eventos macroeconómicos, como hablamos, al menos en este caso, de la inflación, de las tasas de interés. Y por último, sí existen estrategias prácticas que puedes hacer para organizar tus finanzas, para asegurarte de que eh, puedas crear conciencia de cómo estás usando tu dinero y que puedas hacer estos cambios y que puedas ahorrar o invertirlo. Asegúrate de que al menos una parte de estos ingresos que estás generando se queden contigo y que estén cuidando de tu futuro financiero. Así que eso es todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Si te gustó este episodio o crees que le pueda servir a alguien, por favor, compártelo. Creo que de esa manera cada vez estamos ayudando a más personas a escuchar estos temas, que quizás son cosas que posiblemente les estén costando y que nadie les habla del tema. Entonces, a veces simplemente el escuchar estos episodios hace em, que una persona se sienta menos sola y que tenga herramientas prácticas para poder avanzar. Así que nada, estoy muy agradecida de que te tomaste el tiempo de escucharme y te espero en un siguiente episodio de Libertad Financiera.